Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer poder acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente perteneciente a la licenciatura en Pedagogía dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC, Universidad a nivel nacional. Bienvenidos sean a la segunda clase del séptimo cuatrimestre. La clase pasada, en la clase número 1, estudiamos un poco sobre la modernidad, específicamente el contexto histórico de la modernidad, la escuela, qué es la escuela, cómo se desarrolla la escuela en la historia no solamente de México, sino en la historia pues, del mundo, ¿no? De algunos otros continentes, de algunos otros países. Y pues la conceptualización, una pequeña conceptualización de un servidor sobre qué es la pedagogía. Vimos la educación en el marco de la modernidad, cómo este movimiento histórico y social de la modernidad le dio pie o paso a muchas corrientes filosóficas, psicológicas, sociológicas, y de esta manera pues se fue desarrollando la educación en esa etapa histórica. Abordamos la pedagogía en el contexto moderno y las disputas en torno a su estatuto epistemológico, es decir, a la manera en que concebimos algunos la educación, ¿no? Y la validez que le podemos dar a estos estudios. Te saludo a ti que nos estás viendo desde otras plataformas educativas y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos aquellos que siempre están pues pendientes a lo que andamos haciendo. Muchísimas gracias por estar una vez más en las clases. La clase número 2, te repito los temas que estás viendo, te comparto pantalla, tal vez tú que estás en otra plataforma no lo estás viendo, pero pues te los leo, ¿no? Tú que estás anotando en tu cuadernito, te leo los uniformes, los temas. A propósito, ya por ahí nos hicieron mención que descargan las clases de un servidor y las ponen en una plataforma, que después les voy a decir cuál es para que nos puedan escuchar, ya sea en Spotify o en algunas otras plataformas en audio y video. Muchísimas gracias. Eh, pero para esta clase número 2 vamos a observar los temas 1.4, 1.5, 1.6 y 1.6.1 referidos a la asignatura de modelos de formación docente. 1.4, tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico. Ojo, tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico. 1.5, definiciones actuales de la pedagogía. 1.6, aportes para el análisis de las teorías y prácticas pedagógicas contemporáneas. Y 1.6.1, las categorías de Pierre Bourdieu, que si nos da tiempo, pues las vamos a observar al final de esta clase, durante la clase en vivo. A ver, vámonos con el tema número 1, que se llama tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico. ¿Cómo, por qué, cuándo y dónde se conforma el campo pedagógico? Para empezar, ¿qué es el campo pedagógico? El campo pedagógico le vamos a llamar a toda esta zona en donde la pedagogía nace, crece, tiene sus hijitos y se reproduce. Eso es lo que vamos a llamar como el campo pedagógico. ¿Ok? El campo pedagógico es absoluto y pleno particular de todos aquellos que profesamos la pedagogía. ¿Ok? Entonces, para que nosotros entendamos el campo pedagógico, debemos de entender su historia. Es como si entendemos el campo minero. ¿De dónde viene la minería? Ah, no, pues que la minería viene de, no sé, voy a inventar, de Portugal. La minería viene de Italia, de unas personas que eran hermanos y que empezaron a cavar en la tierra y encontraron pequeños minerales y los empezaron a vender y tal, 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 tal. ¿Ok? Podría ser un ejemplo. Ah, el campo pedagógico está ligado a la historia de la educación. La historia de la educación está ligada a la historia de la humanidad. Por lo tanto, el campo pedagógico
es inherente a la vida humana, ¿ok? No es paralelo, está pegado a, es inherente a la vida humana. La civilización griega es una de las civilizaciones con las que partimos del estudio del campo pedagógico. Yo te voy a invitar y te voy a hacer una recomendación a que si quieres saber un poco más de la pedagogía, compres, no descargues de manera ilegal el libro de Historia de la Educación de Nicola Avagnano. ¿Ok? Si tú lees Historia de la Educación de Nicola Avagnano, vas a leer todos los chismes dentro de este campo pedagógico, cómo es que se ha ido formando la educación hasta nuestros tiempos. ¿Por qué empezamos con el estudio de la educación con los griegos? Antes de los griegos existía algo llamado sociedades pluviales. Las sociedades pluviales las vamos a conocer con los nombres de fenicios, babilónicos, egipcios, eh, Mesopotamia, de aquel lado del charco. De este lado del charco encontramos a mixtecos, zapotecos, mexicas, mayas, a, mmm, las civilizaciones del resto del continente americano. Nos referimos a, por ejemplo, a los asentamientos en Machu Picchu, en Brasil, en Argentina, en toda esta parte del lado del charco, ¿no? Del lado de nuestro continente americano. La mayoría de estas civilizaciones se desarrollan en la agricultura. Recordamos que el ser humano pasa de ser nómada y andar de un lugar a otro buscando comida, alimentos, protección, desarrollando pues la historia de la humanidad, en pocas palabras, y llega al punto de ser sedentarios, se establecen en lugares, normalmente en la mayoría de las civilizaciones encontramos que en estos lugares en donde se empiezan a desarrollar y en donde se empiezan a sentar, es cerca de los ríos. Específicamente en el caso de Asia, Europa y África, eh, de ríos muy famosos, ¿sí? En donde dan origen a los fenicios, en donde dan origen pues, a los egipcios, y que sí tienen formas establecidas de vidas, que sí tienen modelos educativos, que sí tienen maneras de cómo desarrollar a su civilización. ¿Por qué? Repetimos la pregunta de hace 5 minutos, ¿por qué empezamos a estudiar o por qué la historia de la educación empieza a estudiar a partir de los griegos? Porque son muy guapos, no, esa no es la respuesta. Empezamos a estudiar a partir de los griegos porque la civilización de los griegos es una que logra conjuntar muchos elementos característicos de civilizaciones antiguas. Ejemplo, algunas civilizaciones desarrollaron tanto la agricultura que se hizo una característica propia. Algunas civilizaciones desarrollaron tanto la economía que se hizo una característica propia. Algunas de las civilizaciones pluviales, de las que ya platicamos, desarrollaron tanto el arte de la guerra, de la defensa personal, de la invención del fuego, de la rueda, de los metales, que tuvieron sus características propias. Sin embargo, la civilización griega es una civilización, como lo vemos aquí en las diapositivas, si ustedes lo siguen en otras plataformas, probablemente no las vean, pero se las cuento. La civilización griega es una civilización laica, donde no existe una clase sacerdotal potente y organizada, a diferencia de las otras civilizaciones. ¿Ok? En esta civilización griega no existe específicamente las funciones de acuerdo a un estado dogmático o de acuerdo a una religión, ¿sí? Como tal, o sea, de manera plena. Es una civilización de ciudadanos y de soldados, donde no existe, salvo en momentos y sitios particulares, una clase o una casta guerrera, ¿ok? Es una civilización que para esos momentos de la historia te da oportunidad de elegir a qué tipo de ideal o a qué tipo de función podías elegir.
por ejemplo, nosotros aquí en México en el año 2024, nace un niño y como por ahí de los 4, 5, 6 años, ya todo el mundo le anda preguntando, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande? Eso, mis queridos amigos, mis queridos alumnos, en la educación de las civilizaciones pluviales no existía. Que si ahorita tú te quejas de que tu papá no te deja ser bailarín de ballet porque quiere que seas boxeador, déjame decirte que estás viviendo en la etapa perfecta de la historia para poder desarrollar lo que tú quieres. En otros tiempos, o nacías esclavo, o pertenecías a una clase baja, o pues eras el hijo del faraón, del rey, del monarca, y no te tocaba otra más que la de saberse el oficio y poderlo llevar de acuerdo a lo que se esperaba de ti como hijo de tal o como persona fulana de tal. ¿Ok? Entonces, la civilización griega te daba esa oportunidad, es por eso que estudiamos desde ahí, de, salvo en cuando hubiera guerra, defensas o situaciones que hacer, pues poder elegir, ¿no? Es una civilización de ciudadanos y de soldados, es una civilización que madura sobre estructuras políticas que afortunadamente para ellos y desafortunadamente y en contraste para muchas de las civilizaciones actuales, sobre todo de América Latina, pues no podemos llegar a esa maduración de estructuras políticas de decir jerarca, monarca, reyes y tal y tal y tal y tal, porque incluso nosotros en México, al día 31 de mayo del 2024, a 2 días de elegir representante, todavía nos estamos peleando por decir, no, es que tal partido es muy bueno y tal partido es muy malo, y es que ella habla así, ella se viste así, ella parece tal, situaciones de ese estilo. Los griegos maduraron muchísimo la idea a través de las ciudades polis, o lo que conocemos ahora como ciudades, las polis griegas, estos pequeños asentamientos dotados de libertad de expresión, de pensamiento, de obra, de acción, siempre y cuando no transgredieran a los estatutos, normas, leyes o principios de la propia civilidad griega, pues maduraron mucho este sentido de la estructura política, de entender y decir que no es que seas el líder, no es que seas el dueño de todos, no es que nos mandes, sino que nos representas. Estas ciudades-estados, que conocemos como polis en los griegos, nunca han sido estáticas, siempre están en movimiento, siempre en pleno desarrollo, y por primera vez en la historia del mundo se afirman formas conscientes y elaboradas de una democracia, que hay que decirlo, los griegos se dieron cuenta que la democracia no sirve y no funciona, porque la democracia, te lo voy a leer así tal cual, si tú buscas ahorita democracia, en tu buscador favorito, vas a encontrar que es un término que hace referencia a una forma de gobierno que puede ejercer el poder político del y para el pueblo. La democracia es una forma de organización social y política representada o presentada en el platonismo y en el aristotelismo, que atribuye la titularidad, o sea, a ser dueño del poder al conjunto de la ciudadanía. En su etimología, democracia, así si lo buscas, no te miento, no te miento, aquí lo estoy buscando, viene de dos raíces griegas, que es demos, que quiere decir pueblo, y kratos, poder. En un sentido amplio y general, hablamos que el pueblo ejerce el poder o que el poder es para el pueblo. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos entender, así como los griegos, que existen formas conscientes y elaboradas de la democracia. Digo, sin embargo, ellos desechan esta idea porque no le puedes dar el poder al pueblo. El pueblo no es una persona, el pueblo es un ente lleno de muchas, pero muchas personas. Entonces, tú debes de entender que si tú le das el poder a todos, una máxima de los griegos es que el poder corrompe, ¿ok? Y cuando el poder corrompe,
pues estamos buscando, pues por ahí situaciones en las que nos podamos ver beneficiados, pero bueno, eso es tema de otra clase. Es por eso que los griegos dijeron que, pues, no es necesario que la democracia reine, pondere y exista por mucho tiempo, y toman su lugar como una civilización donde ocupa un lugar prominente la discusión, y no la discusión para decir yo sé más que tú, o de cállate, o estás mal, ese mal concepto que tenemos en México, sino una forma o un intercambio de información a través de dos personas, tres, cuatro o más, en donde se puedan llegar a acuerdos para resolver una determinada situación. Así es, amiguitos, los griegos sabían la de resolver a través de la discusión, que es una técnica normal para la resolución de conflictos, ¿no? A través de asambleas o con poderes deliberados específicos, de forma que el problema se solucione a través de la persuasión de la razón, utilizando la razón, no la pasión, no los instintos, la razón. Es por eso que la sociedad griega avanzó mucho, porque el modelo o el ideal de hombre, en este caso refiriéndonos a los dos géneros, pues era uno que utilizaba la razón. Y por lo tanto, la ciencia y la filosofía, la sociedad griega o la civilización griega emerge en formas hasta entonces desconocidas, por lo que te decía, muchas civilizaciones florecieron a partir de ciertas características que los hacen ver como únicos y especiales. Los griegos tenían hasta en ese momento todo fríamente controlado, como si fueran chapulines colorados. Y después de ese chiste malo, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos entender en los griegos? ¿Cuál fue el modelo educativo o esta tradición teórica en conformación del campo pedagógico? Vamos a iniciar con este tema. ¿Qué es una tradición teórica? Una tradición es algo que se ha posicionado a lo largo de los años y que a partir de este posicionamiento, a partir de esta reproducción cultural, se ha ido aceptando en términos de la educación, ¿sale? Entonces, nosotros encontramos como una de las primeras tradiciones teóricas y aportaciones del pueblo griego a la educación, las odas. Y no, iba a ser un mal chiste, pero mejor lo guardo. Las odas, los mitos, las leyendas, los relatos, como una forma de reproducir a través de la vía oral contenidos temáticos. ¿Sale? Los griegos también nos aportan el conocimiento de la realidad versus la percepción. ¿Qué entendemos? Los griegos son una sociedad que dice, esto está ahí, en la nada, siendo. ¿Ok? ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no lo mueven? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué tiene esto? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es su función? ¿Ok? Esta es una solución que nos dan los griegos. Después le llaman filosofía, que es la madre de todas las ciencias. Así lo nombran ellos y así lo hemos estudiado hasta, pues hasta el principio y el final de los tiempos, yo creo, porque ya es una tradición teórica que conforma el campo pedagógico. La filosofía es una de estas tradiciones que incluso en el vocabulario vulgar, entonces del pueblo, del vulgo, en términos grecolatinos, etimológicos griegos, podemos encontrar palabras como, pues, el lado positivo, el lado filosófico, o filosóficamente tal cosa, o pues hay que verle el punto de vista filosófico, la mirada filosófica. ¿Por qué? Porque los griegos nos dan esa percepción y ese conocimiento de lo real. A ver, yo percibo esto como lo real, ¿sí? ¿Para ti qué es la realidad? No, pues qué pasa esto. Empiezan a discutir, empiezan a llegar a acuerdos, tratados, dilemas, memorias, etc. Y los griegos van preservando estas formas de conocimiento a través de tipos o modelos de educación. Específicamente en dos que si lo llevamos a la sociedad latinoamericana están muy presentes, que es el modelo educativo de Esparta y el modelo educativo de Atenas. En el caso de Esparta tenemos a los 300 como un mito de esos que nos gusta ver en la tele, con acción, con sangre, con abdómenes marcados y con pectorales
sumamente pronunciados, era una sociedad específicamente formada para la guerra. Los espartanos, antes que ciudadanos, formaban guerreros porque eran un pueblo en Grecia dedicado a estas artes, a las artes de la guerra, ¿no? A la adoración de Ares y a la protección, a la defensa y a la expansión territorial, ¿no? En el caso de Atenas, ellos ponderaban más el uso de la razón por encima de todas las cosas. Y en la actualidad, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos el sistema de Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, que pues nos da protección, nos da elementos capaces de proteger a todo nuestro país, que conocemos como soldados, militares, miembros activos de la Sedena, y por ejemplo, en el caso de Atenas, podríamos tener a todos los egresados de la UNAM, ¿sale? Bajo este modelo educativo, que encontramos a seres que utilizan la razón y a seres que ponderan el uso de la comunicación, los acuerdos y la intelectualidad por encima de otras cosas. Con esto no estoy diciendo que pues, uno sea mejor que otro, simplemente nos dan la pauta los griegos para decir, esto lo trabajamos de esta forma y esto lo trabajamos de esta forma y ya tenemos un modelo educativo que nos funciona. Hablamos en términos de educación, tradición y cultura, cómo estas formas orales se van haciendo escritas y a la vez se van haciendo compilados de esta información para tener, lo que te decía, estudios, tratados, cosas por el estilo, para poder preservar el ideal que querían los griegos. ¿Ok? De acuerdo al contexto histórico. Ejemplo, los griegos formaban porque ya tenían resuelto el problema del agua, porque ya tenían resuelto el problema de la economía, de la educación, porque ya tenían resuelto el problema de la vestimenta, de las clases sociales. ¿A través de qué? A través del uso de la razón. Sin embargo, otra de las tradiciones teóricas que conforman el campo pedagógico y que les debemos a los griegos es la filosofía, que ya hemos platicado, las artes, el desarrollo del ser humano a través de las artes. Hay gimnasios, dice por aquí, pues faltó una N, pero no teníamos hambre. Los gimnasios, y no los gimnasios como los conocemos en la actualidad, que es donde vamos a cargar ahí peso y a ponernos fuertes. A eso ellos le llamaban gimnasia, sino a los gimnasios en donde podrías o asistías a cultivar tu intelecto, tu intelectualidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una razón básica a una razón intelectual dotada y desarrollada. ¿Sale? Eso se lo debemos a los griegos, esta tradición teórica que se ha mantenido y que muchas veces nosotros hablamos del pseudo intelectualismo y es creerse que por conocer un poco más que los demás ya estamos en otro nivel. Para los griegos eso no tenía pues ningún sentido, ah, ninguna razón por encima de los demás. Y tenían esta parte como bien equilibrada, como de, pues está bien, yo sé mucho de muchas cosas, tú sabes nada de muchas cosas, pero eso no me hace una mejor persona, lo que me hace una mejor persona es la manera en la que me comporto contigo. Eso se lo debemos a los griegos, y en la actualidad el campo pedagógico se nutre mucho de estas cosas. ¿Por qué es importante que hablemos del campo pedagógico? Porque no somos uno, somos muchos, o al menos eso espero yo, los pedagogos que piensan de distintas formas. Un pedagogo no puede casarse con la idea de los griegos, no en el 2024 obviamente, no puede casarse con la idea de los romanos, de los fenicios, de los egipcios, de la época del feudalismo, de John Locke, de Rousseau, y decir que esto es lo correcto, porque entonces nos estamos cerrando absolutamente a todas las demás formas que conforman de manera teórica el campo pedagógico, y es limitarnos a una sola línea de acción. El ideal educativo de los griegos pertenece al ideal del contexto histórico y social de la sociedad griega, una sociedad dominante, una sociedad con poder y una sociedad en desarrollo. A los griegos les debemos que nos pongan en el campo, en el terreno pedagógico, las ideas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de Alejandro Magno, que si nos vamos a otra materia o otra asignatura que podemos llamar pedagogía comparada, pues podemos entender que, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno practicaban algo que se llamaba la transmisión de conocimiento en Grecia, que era
pues una forma fálica de compartir el conocimiento a través de las secreciones del falo a sus alumnos. Si tú te estás riendo es porque ya sabes de lo que te estoy hablando. Y de eso no hablamos, ¿verdad? De eso no los dice la historia, ¿no? En el campo pedagógico hay que recordar que se ensalza o que se encumbran las ideas de estos grandes pensadores por los aportes a la educación. Por ejemplo, a Sócrates le pegaba a su esposa. Sócrates tenía dos esposas viviendo en la misma casa. Genio, el macho, le decían. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que nosotros ponemos en el campo pedagógico no es la vida de los autores, sino las ideas. Más adelante vamos a hablar de Rousseau y les voy a contar un chismecito sobre Rousseau. Por ejemplo, a Alejandro Magno, a los que están en clase, por aquí veo alumnos que están en clase, que ya les conté ese chismecito. Ya les conté que Hefestion era su que ver de Alejandro Magno, ¿no? Y que Alejandro Magno tenía una posición importante en Grecia. Estamos hablando de Alejandro Magno, el conquistador nacido en Alejandría, imagínense, que para la fecha ya empezaba a no ser muy bien visto porque ejercía una función en el poder. Pero repito, los griegos nos ponen estos aportes en el campo pedagógico para que nosotros los utilicemos, no para que nosotros los critiquemos, porque no podemos criticar algo fuera de contexto. A ver, tú que me estás viendo, tú que me estás viendo en clase grabada, tú que me estás viendo en vivo, cuando criticas algo fuera del contexto y sin conocimiento, déjame decirte que eres el más equivocado del mundo. Primero hay que entender el contexto en el que se están suscitando las cosas y después hay que tener el conocimiento para poder emitir una opinión dependiendo del rol que tengas en ese momento, ¿sí? Porque puedes salvar al mundo desde Twitter, pero no estás generando un cambio. Porque puedes decir que las preferencias sexuales son malas, pero no estás generando un cambio. Podemos decir muchas cosas, pero eso es totalmente diferente. Pero bueno, seguimos con las tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico y los griegos, no, perdón, la sociedad romana es otra sociedad que aporta mucho. Nos pasamos de griegos a romanos porque recuerden que los romanos dicen, florecieron las sociedades pluviales, entonces vamos a copiar el estilo de Roma, vamos a conquistarlos, vamos a dividirlos y adoptar y ponerles encima todas nuestras tradiciones y cultura. Eso es lo que hicieron los romanos, ¿no? ¿Qué nos ponen en el terreno del campo pedagógico a nosotros, los pedagogos, para poder utilizar los romanos? La introducción del currículum, el currículum como la educación básica, a ver, como la de, a ver, ¿quieres ser ciudadano de Roma? No puede ser allí una persona cualquiera que va viviendo y que no aporta nada a nuestra sociedad. Te vamos a dar educación básica que la van a tener todos. Hoy en día le conocemos como cultura general. Los romanos transmitían la educación básica y la cultura general a través de las familias, aquí como lo estamos viendo en la diapositiva. ¿Sale? Se sentaba tu papá, si vivías en Roma en aquellos tiempos, te decía, mi hijo, mire, esto está pasando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y la sociedad romana, los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, era una sociedad informada. ¿Sale? A partir de ahí empezamos a ver que estos campos, estas teorías que conforman el campo pedagógico siguen estableciendo. ¿Por qué? Porque en la actualidad en México, en el 2024, nos sentamos a comer con nuestra coca, con nuestro comercialote ahí que nos comimos, este, y oye, viste que la selección mexicana, sí, así, así, por ejemplo, ahorita están en las mesas todos los mexicanos, no, es que en la final del fútbol mexicano, América contra el Cruz Azul no era penal, porque esto. Bueno, este sistema de educación básica, de cultura general, que platicamos todos los días, que nosotros le llamamos sobremesa, es porque los romanos un día decidieron llamarle educación básica y currículum a esta cultura de la educación que nos prepara para una educación formal. Los romanos tenían un sistema educativo notorio, ¿sí? A ver, ¿tú quieres ser alfarero? Órale, mijo, voy a hacer la escuela de alfareros. ¿Tú quieres ser uh,
carpintero, órale, mijo, váyase a ser carpintero. ¿Dónde? Donde los carpinteros están. ¿Tú quieres ser alfarero? ¿Dónde? Donde los alfareros están. ¿Tú quieres ser tejedor? Váyase con los tejedores. ¿Tú quieres ser custodio? Vaya con los custodios. ¿Usted quiere dedicarse al deporte? Vaya donde están los sports. ¿Sale? ¿Y por qué no hablamos de los griegos o de los mayas? Ellos también los tenían. Sí, pero la cantidad de territorio que alcanza el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, fíjate, estamos hablando de dos lados, ¿no? De Oriente y de Occidente, es tanta que el sistema educativo tiene que ser notorio. Si algo tenía la sociedad romana, era control y poder. Es por eso que el sistema educativo es notorio. Por ejemplo, en México tenemos preescolar, primero, segundo y tercer grado, primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, secundaria, primero, segundo y tercer grado, bachillerato, primero, segundo, tercer grado o primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Y después tenemos a nivel licenciaturas, ingenierías, primer semestre, tal, duración de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. ¿Sale? Esto nos los da estas tradiciones teóricas de cómo enseñar de las sociedades antiguas. Después tenemos las bibliotecas. A ver, a ver. Muchas teorías, muchos teóricos y muchos autores nos dicen que un gran aporte del pueblo romano son las bibliotecas. Y muchos de ustedes, si son seguidores de la historia y del chisme de la humanidad, de nuestros tiempos van a decir, oiga, maestro, Lick, profe Abraham. Pero según yo recuerdo, en un libro decía que la India, los indios, tenían una gran biblioteca que incluso, o sea, me refiero gran a la altura, a la longitud, a la profundidad, que se quemó en unas conquistas. Y tú me dices que los romanos dieron como un punto, un preámbulo, o marcaron época con la creación de bibliotecas. Sí, pero te voy a decir la diferencia. La diferencia es que los romanos le dieron acceso a toda esta información, le dieron acceso a la cultura a todo su pueblo. Antes de los romanos, las bibliotecas sí existían, pero no eran para todos. Las bibliotecas eran únicamente para los cleros, para la gente que estaba en el poder, para los hijos de los reyes, de los príncipes, de las figuras de autoridad, para que ellos se nutrieran. Y obviamente, como en cualquier civilización, no de este mundo, porque en este mundo no nos regimos así, los que tienen el poder y los que tienen el dinero son los que más saben. Eso era lo que se practicaba en aquellos tiempos. Era una tradición teórica. Los romanos dijeron, oye, pues no podemos tener un pueblo inculto, vamos a abrir el conocimiento a todos y ahora le llamamos bibliotecas públicas, que ya están en extinción, ya nadie quiere leer libros, ya nadie se quiere enterar. ¿Por qué? Porque para eso está TikTok, para eso estoy yo aquí para contarte el chisme de la humanidad. ¿Sale? Este sería nuestra biblioteca pública, si lo quieres ver. ¿Sale? Esta es nuestra forma de acceder a la cultura. ¿Ok? Después los griegos nos aportan la educación para mujeres. No quiero decir, repito, que en otras civilizaciones no se hacía, pero los griegos aportan un rol y una función, ¿ok? Que es, ¿tú te quieres dedicar a esto? Pues dedícate bien. Por ejemplo, yo tengo una escuela de fútbol. No te voy a enseñar en mi escuela de fútbol a ser pedagogo. Y eso que mi escuela se llama Centro de Iniciación Deportivo Pedagógico, que así la puedes encontrar en Facebook, si la quieres buscar ahorita. Pero yo no te voy a enseñar a ser pedagogo, yo te voy a enseñar a ser futbolista, ¿sí? Una educación especializada. Pasa lo mismo con la educación para mujeres y su rol en función para la vida. ¿Ok? ¿Qué hacen las mujeres en este tiempo? En el tiempo de Roma, ¿qué hacen las mujeres? Discúlpenme por lo que van a decir, yo no lo inventé, fueron los romanos. Servir al hombre, ¿cómo? No es igual que te sirva una mujer de una clase baja a una mujer del César, por ejemplo. No tienen las mismas actividades. ¿Qué hacían los romanos? Las mandamos a la escuela para que se formen y desarrollen muy bien su rol y su función en la vida, porque los griegos sabían
que era súper importante la mujer en su sociedad, no como un objeto, sino como un apoyo emocional, como un apoyo político, hasta si tú quieres como una moneda de cambio. Pero sabían que tenían un rol fundamental en la vida del pueblo romano. Ahora, este texto que te voy a leer es sacado del libro Historia de la Educación de Nicola Apagnano, un italiano muy famoso, que le gustaba el chisme y nos dejó muchos chismecitos de la historia de la educación. Textual. Los monarcas en Roma no intervienen en calidad de tales en la organización educativa. Y si acaso en calidad de benefactores, de patrocinadores, de mecenas, le decían en aquel momento, de sugar, le decimos ahora. Al igual que muchos particulares acaudalados, según parece, a munificencias de esta clase pertenecen las primeras manifestaciones de gestión directa de escuelas secundarias por parte de las polis, es decir, de escuelas que te especializaban en algo. Se trata de lo que hoy llamaríamos fundaciones escolares, administradas por las autoridades municipales. Hoy podría ser el EDAYO, la Escuela de Artes y Oficios, fácilmente, el DIF, cualquiera de esas instituciones. Después, si revisamos la historia de la educación, específicamente la cronología que lleva Nicolás Bagnano en su libro, Historia de la Educación, encontramos, este ya lo metí yo, este es un estudio que yo hago, ya pasamos por las civilizaciones pluviales, Grecia, Roma, y nos vamos a ir con la única persona, que también ya vimos la clase en vivo, con la única persona que es capaz de cambiar la historia del mundo antes de que se empiecen a persignar ni de que empiecen los malos comentarios. Quiero que lo veamos desde el punto de vista epistemológico, del conocimiento, de la raíz del conocimiento. Jesús de Nazaret es la única persona que es capaz de cambiar la historia de la humanidad, dividiendo la historia en antes de su nacimiento y después de su nacimiento. ¿Qué le aporta o qué tradición teórica le aporta Jesús de Nazaret a la educación, al campo pedagógico? Anótale ahí, el cristianismo. ¿Ok? El cristianismo es esta forma de educación que propone Jesús de Nazaret, o Jesucristo, o Jesús, como le quieras llamar, a través de la cual el amor, el respeto al prójimo, la integridad, la coherencia, la ecuanimidad, son vistas como una nueva forma de desarrollo integral para las personas. No te estoy hablando de un dogma, de una religión, no te estoy hablando, no estoy haciendo promoción a ningún tipo de religión. Simplemente es algo que le aporta la educación. Si tú lees el Nuevo Testamento con los pasajes, por ejemplo, de María Magdalena, de Jesús latigueando a los comerciantes en la iglesia, si tú lees pues algunos de esos pasajes del Nuevo Testamento, encuentras que existen temas como el perdón, como la transformación, y que en el terreno de la educación, por ejemplo, yo que soy docente de preescolar, de primaria, activo, de licenciatura, digo, maestro, es que no hice tal, 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 te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. Porque si fuera por mi cargo docente, yo te repruebo. Y te repruebo por no tomarte el tiempo de hacer tus cosas, programar tus actividades. Sí, pero están presentes. Sin embargo, el día de hoy es una tradición teórica que está presente. Eh, Jesús, en el cristianismo, manifiesta algunas cosas. Recordemos que para la época romana la dominación, la extensión territorial y el poder eran situaciones muy presentes porque era un territorio grande y a medida que territorio es más grande, pues necesita de ellos, ¿no? Para poderse mantener en un estado de homeostasis, por decirlo de alguna forma. Jesús aporta a la educación y a la pedagogía el apostolado a través de sus 12 discípulos. ¿Sí? Yo soy el maestro. Eso es algo que aporta Jesús, el grado de maestro. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un posgrado y pues cursé o acredité estudios para ser maestro en pedagogía, formación docente, en educación. ¿Ok?
Pero ¿de dónde viene ese término? Todo mundo a Jesús le llamaba maestro porque hacía ver las cosas tan fácil, independientemente de la concepción de la iglesia y de la teología que era el Hijo de Dios, hacía ver como ser humano, hacía ver, acuérdense que estamos desde un estudio antropológico, no se me enganchen, hacía ver las cosas tan fáciles que sus 12 discípulos estaban formándose para poder ser lo más allegados a él a través de las concepciones que él tenía. Entonces, en este sentido, aporta Jesús la figura de la maestría, de los mentores, del que una persona te pueda enseñar de manera tal que tú puedas dominar y que tú puedas extenderte a través del poder del conocimiento. ¿Sí? La educación informal. Te acabo de hablar hace poquitos segundos que en Roma se tenía una educación especializada, que los alfareros para acá, carpinteros para acá, custodios para acá, escribas de este lado, sacerdotes de este lado, por la extensión territorial somos muchos, no quiero tanto descacerado, como diría Facundo, vamos a ponernos a trabajar de manera específica y de pronto llega Jesús de Nazaret y empieza a predicar fuera de las iglesias y empieza a tener legiones, multitudes de gente atrás de él para poderlo escuchar. Esto ya es conocido como una educación informal, ¿sí? Fíjense cómo es contradictorio y paradójico decir que es una educación informal y que Jesús nos da un grado de maestría. Vean lo sublime del acto, independientemente de la persona que estamos hablando, lo sublime del acto de decir, pues sí, está todo muy establecido y todo, pero creo que se puede mejorar todavía, ¿no? El reparto de la riqueza, Jesús decía, bueno, hay mucha riqueza en mi iglesia, en la iglesia de mi Padre, y hay muchas necesidades. ¿Por qué ustedes ostentan con tanto y nosotros carecemos con tan poco? ¿Sale? El reparto de la riqueza, pues más adelante con Comenio vamos a ver el reparto del conocimiento. Más o menos viene de ahí. Comenio también tenía por ahí unas funciones cercanas al clero que le permiten darse cuenta de esto. La libertad del hombre, la libertad de acto en el terreno de lo educativo, la libertad de elegir entre ser romano y seguidor del César y ser un seguidor del maestro, después del rey de reyes, ¿sale? Por eso se le conoce a Jesús como el rey de reyes, porque estaba o está por encima de muchos gobiernos. Ya después vamos a ver que en la Edad Media todo se desvirtuó. Esta idea se desvirtuó, pero nace de ahí. El primer cristianismo hablaba de todo lo anterior, ¿sale? Los primeros seguidores de Jesús querían ser igual de buenos o igual de buenas personas que él. Sin embargo, ahorita platicamos qué pasó con ello. Jesús le aporta al campo pedagógico una tradición teórica que tenemos todos los docentes y específicamente todas las educadoras, y que si tú tienes hijos, tú que me estás viendo ahorita en vivo, tú que me estás viendo grabado, que si tú tienes hijos, hermanos o sobrinos, y tiene una maestra de las que dice, no, papito, échale ganas, vamos, ándele, mi rey, usted puede, se lo debe a estas tradiciones teóricas que aporta Jesús al campo de la pedagogía. ¿Por qué? Porque Jesús te quita la idea del miedo. Jesús te dice, no, 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 a ver, para llegar al Padre me tienes que seguir a mí. Pórtate bien, haz caso, no andes juzgando, deja de andar acumulando riquezas, disfruta la vida de los hombres, santifica las fiestas, ama a tu prójimo como a ti, tal, 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 tal y tal, y le quita el miedo a las personas ante el castigo de Dios, porque si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, Dios castigaba. Y para el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, Jesús dice, yo soy el Cordero y me vengo a sacrificar por todos ustedes para que jamás mi Padre nos vuelva a castigar a todos. ¿Sale? Cuando Jesús le quita eso a la historia de la educación, le da a los seres humanos, a través de los cristianos, el símbolo de la cruz, la capacidad de afrontar el miedo. ¿Ok? Más tarde los cristianos llegan a ser tantos pues que pasa algo ahí en el concilio de Nicea, que ahorita te voy a platicar. Jesús también, para terminar, nos aporta el compromiso. Para ser cristianos hay que tener un compromiso. No solo contigo, sino con Jesús, con tu prójimo. ¿Sale? Y el compromiso en el terreno de la educación y de la pedagogía es algo que se está perdiendo. ¿Ok?
Es algo que como pedagogos debemos de retomar. No, con esto no te estoy diciendo que andes predicando en tu salón de clases. No, 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 no. Ponme atención. ¿Sale? El compromiso es hacer lo que cada uno debe. Si lo quieres ver desde el punto de vista romano, si tú eres docente, cumple con tu compromiso. Si tú eres alumno, cumple con tu compromiso. Si tú eres padre de familia, cumple con tu compromiso. Es algo que los seres humanos, los docentes en TikTok, aquí en esta plataforma, en YouTube, en esta otra plataforma, estamos pidiendo todos los días que se cumpla con el compromiso y eso pues lo deja ahí Jesús todavía manifestado, ¿no? A través de la Biblia y de otras enseñanzas. Ahora, te voy a hablar del Concilio de Nicea. A la muerte de Jesús, 300 años después, exactamente 325 años después, se convoca porque Constantino, el emperador del Imperio Romano, de una de las partes del Imperio Romano, y Luciano, el otro emperador, se dan cuenta que los cristianos, o los primeros cristianos, empiezan a ser muchos, empiezan a ser más. Y ellos dicen, ya se está alborotando nuestro amplio territorio con estas nuevas ideas y necesitamos una forma, repito, de control, de poder, de dominio. El concilio de Nicea, también conocido como el primer concilio de Nicea, quebraron la cabeza, fue el primer concilio ecuménico universal. Eso quiere decir, anótale tú que estás clase grabada, que lo estás viendo. Muchísimas gracias por ponerme atención. Anótale, ecuménico quiere decir universal. Ahí se las dejo, para que digan, la próxima conversación que tengan, diga, ay, no, es que es algo muy ecuménico, no te lo puedo explicar. No sé, de nada, de nada. Ok, se llevó a cabo en Nicea, actualmente conocemos como Iznik, en Turquía, en el año 325 después de Cristo, después de su muerte. Algunos eventos o detalles claves sobre este importante acontecimiento de la historia es que convoca Constantino I, el Grande, fecha de convocatoria que se tiene datada, que por ahí podría ser falsa, no lo sé, es el 20 de mayo del año 325, fíjense, hace 11 días, 11 días y 2000 y algo de años. Finalizó el 25 de julio del mismo año, del 325, duró poquito más de 3 semanas, y tenía como objetivos resolver la controversia doctrinal sobre la naturaleza de Cristo. A ver, Jesús de Nazaret, ese al que nosotros acabamos de matar, si era el Hijo de Dios o no. ¿Sí matamos a Diosito o no lo matamos? Porque, a ver, la historia nos cuenta que en la Biblia y en muchos textos sagrados, canónicos, encontramos y entonces el Hijo del Hombre dio su vida por la humanidad. Y si tú te has pensado lo mismo que yo he pensado desde que asisto a la iglesia, oigan, ¿y a poco cuando se dieron cuenta, porque está el chiste de que, ay, las 3 de la tarde se nubló un Viernes Santo, tu tía, a esta hora murió Diosito, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, ¿sí matamos a Diosito? ¿Sí matamos al Salvador? ¿Sí matamos al Mesías? Bueno, el Concilio de Nicea tenía como idea esa parte, ¿no? Resolver la controversia del nuevo cristianismo y del Imperio Romano sobre Cristo si era hijo de Dios o no. Enfrentar la herejía arriana. La herejía arriana era un tipo de ideología en el que se adoraba al sol por parte de una parte del Imperio Romano, propuesta por Ario de Alejandría, que afirmaba que Cristo no era un ser divino, sino que a través de todas sus enseñanzas y el fenómeno sociológico, pues se fue dando como una figura, pues, teológica, vamos a llamarlo así. Y entre esas dos cuestiones, en el Concilio de Nicea, pues se dieron cuenta, pues que había que hacer algo, ¿no? A ver, llámale a todos los principales representantes de la iglesia y vamos a ponernos de acuerdo. Y yo digo, ¿qué es esto? Y a ver, la gente de Arrio dice, ¿qué es esto? La gente de Constantino dice, ¿qué es esto? Y como Constantino logra ganar ahí, logra unificar el Imperio Romano y dice, ¿saben qué? Aquí nomás mis chicharrones truenan, vamos a creer en esto, pero se dice que el Papa en ese entonces de la iglesia no asistió, sí fue invitado, o no asistió. Entonces, esta es una de las primeras formas ya grandes, de llegar
pues, tal vez no a validar el conocimiento, porque el conocimiento ahí está presente, pero sí es una de las formas en las que nos podemos dar cuenta que cuando existe un problema de conocimiento y un problema de estos de conocimiento que da origen a, pues, que se divide el poder, pues vamos a conciliar, ¿no? Tú chocas en la calle, te choca un borracho, llega la patrulla y en lugar de que la patrulla haga su función, digo, en otros países, en México eso no pasa, en lugar de que la patrulla haga su función, dice, a ver, vamos a llevarlos al MP, joven, los vamos a presentar y en conciliación y arbitraje, pues allá ya que decidan todo, ¿no? ¿Por qué? Porque un día se decidió que así fuera. No sé a quién le conviene, no sé a quién no le conviene, pero un día así se decidió. ¿Sale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en pedagogía, cada año tenemos el Congreso Pedagogía, el Congreso Anual de Pedagogía. Tenemos congresos de casi todas las ramas del conocimiento y esto se debe al Concilio de Nicea. Somos muchos, vamos a ponernos de acuerdo. La pandemia, a ver, júntate a todos los doctores, cómo vamos a trabajar, bajo qué rama, bajo qué corriente de investigación vamos a desarrollar la nueva vacuna. Esto sigue existiendo. Es una tradición teórica que hasta el día de hoy, 31 de mayo del 2024, sigue vigente. ¿Sale? No quiero decir que antes no se hicieran, pero esta la pongo porque es de las que más impacto ha tenido en la historia de la educación. Después llegamos a la época del feudalismo y no es cuando más feo sumo en la tierra. El feudalismo es, déjenles cambio de diapositiva acá, no nos perdamos de nada. Este, si tú dices, oiga, profe, Lick, ¿en dónde están estas diapositivas? Tú busca en YouTube Abraham Gómez Channel Education. Sí, me quebré la cabeza. Busca Abraham Gómez Channel Education y busca específicamente clase 2 grabada de modelos educativos. Y ahí viene todo, absolutamente todo. Las diapositivas las puedes copiar, puedes hacer. ¿Para qué? Pues para que después lo discutas con tus compañeritos pedagogos y digan, no es cierto. De hecho, hay un TikTok que lo explica. Y ese TikTok sea el de arroba el rugetigre, o sea, arroba el yo, el mío. Ok, llegamos al feudalismo y encontramos que ya empiezan a existir grandes, a la caída del Imperio Romano de Oriente y de Occidente a manos del Imperio Otomano, se divide el pueblo de Roma y todo mundo dice, pues yo soy rey de este cachito, tú eres rey de este cachito, yo soy el señor feudal. Ese era específicamente el nombre que se le daba a la persona que era dueña, líder de ese territorio, se le llamaba señor feudal y ese señor feudal te decía, a ver, yo soy el señor feudal aquí y te voy a dar un lugar donde puedes construir por allá, puedes arar esas tierras, pero a cambio de eso me vas a traer un poco de lo que cultives. Regresamos un poco a la época de las civilizaciones pluviales. A cambio de eso, pues tengo, pues, ahí algunas, pues, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo te lo explico? Voy a tener algunos privilegios con tus familiares. Yo te voy a proteger porque este es mi territorio, pero si ya son muchos, tú me vas a ayudar a proteger a todos. ¿Te late o no te late? No, pues que no. Pues lléguele, a ver, búsquele, a ver, con otro señor feudal. ¿Te late o no te late? No, pues que sí, bueno. Nos quedamos aquí y vivimos todos muy felices y muy contentos. Y vamos haciendo una colonia cada vez más grande, algo muy parecido a las polis griegas de las que ya platicamos. ¿Qué nos aporta el feudalismo? ¿Qué tradiciones teóricas nos aporta el feudalismo? Las clases sociales. El feudalismo dividió la sociedad en distintos estratos. Señores feudales, que eran los propietarios de tierras y líderes locales, los vasallos, dependientes de los señores, trabajaban la tierra y prestaban servicios militares. Los siervos, trabajadores agrícolas, atados a la tierra y al señor, o sea, los esclavos, pues, pero sin cadenas, ya. Campesinos libres que poseían pequeñas parcelas de tierra, ¿sí? Y que tenían, pues, tal vez no un privilegio, pero sí algo que ofrecer a ese territorio. La nobleza, que estaba compuesta por la clase alta, los dueños de grandes extensiones de tierra, y el clero, ¿sí? Que eran los representantes y que hasta ahora son los representantes de la iglesia que también poseían tierras. ¿Por qué? Pues nada más por el simple hecho de cumplir su función.
Después del feudalismo nos aporta algo que también podemos encontrar en este maravilloso libro que te digo que conocemos como Historia de la Educación de Nicola Bagnano. ¿Ok? El feudalismo nos aporta la educación caballeresca. Este es un tipo de educación, un modelo que las mujeres del día de hoy deberían de odiar. Buscaba adaptar y acondicionar hombres que se distinguieran por sus condiciones guerreras, dándole importancia a la actividad física y a los valores. Y a las mujeres las educaba en los monasterios, recibiendo una educación dirigida a resaltar su feminidad, cumpliendo el rol de ese contexto histórico y social. No quiere decir que esté bien, si lo quieren llevar a evaluar de acuerdo a la sociedad del día de hoy, todo va a estar mal, ¿sale? Y ahorita te voy a decir por qué. Eso es una de las tradiciones teóricas. Por muchos años se creyó en la historia del príncipe azul. Adivinen de dónde nace, de aquí mero. Sale de la educación caballeresca. Después encontramos en la Edad Media, en donde todo se desvirtuó. Bueno, perdón, me salté una diapositiva, no disculpas, ya soy un señor. Encontramos el periodo en en el feudalismo de la reforma y la contrarreforma. Ya encontramos específicamente el Concilio de Trento. Tú que estás en TikTok, que me estás viendo, busca Concilio de Nicea, Concilio de Trento y te vas a enterar de unos chismecitos. Ufis, muy buenos. Pero bueno, eh, encontramos en las tradiciones teóricas que conforman este campo pedagógico los nuevos orígenes de la Iglesia Católica. Otra vez la Iglesia está en desorden, otra vez ya hay mucha gente que quiere el poder dentro de la Iglesia. La Iglesia llegó a tener un poder tal en tierras, en riquezas, en hegemonía con la sociedad, que empezaron a hacer cosas que no eran del primer cristianismo, se fueron desvirtuando, ¿sale? Posteriormente el Renacimiento, la llegada del humanismo con el antropocentrismo, es decir, centrar la educación en el hombre y los movimientos literarios, artísticos, pedagógicos y económicos de la Ilustración, nos ofrecen pues esta parte, ¿no? De querer entender la educación desde un punto de vista en donde no los concilios funcionan del todo, no es algo que esté funcionando. Sin embargo, podemos entender que la sociedad está en constante cambio y eso lo entendemos los pedagogos sí o sí, la sociedad está en constante cambio. Un pedagogo no educa para el presente y un pedagogo que educa en el pasado no sirve. Un pedagogo educa para un futuro incierto, para un futuro que no ve, ¿ok? Eso es lo que nos aporta, es esta tradición que tenemos, son las raíces del pedagogo, son la razón de ser de todos los pedagogos. Para la Edad Media encontramos el desarrollo de las universidades, ya tenemos a Oxford, ¿sale? Y empiezan a hacer Cambridge, ¿ok? La escolástica, el descubrimiento de la realidad a través de la fe, el descubrimiento de la realidad a través de la fe cristiana y a través de las ideas de un señor llamado Aristóteles, del que ya platicamos hace un momento. El conocimiento del resto del mundo. La Edad Media se abre esta parte de decir, somos muchos, somos muchas formas de conocer, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, allá está pasando esto, acá está pasando lo otro, vamos a ver cómo vamos generando una idea para poder desarrollarnos en un aspecto que en los 90 se desata y que nosotros llamamos globalización. Esas son las tradiciones teóricas que aporta la Edad Media. Después en la Edad Media pasa que como todo en la vida, la Iglesia Católica decide pues, tener el poder, porque así lo decidió el pueblo romano en el Concilio de Nicea. Dicen, ¿saben qué? A los clérigos les vamos a dar ciertas tierras, ciertas posiciones dentro de los municipios, podría ser ahora, y eso pues les da poder, ¿no? Independientemente del que les da su iglesia, les vamos a dar poder civil. Pasan 500 años y la Biblia únicamente era restringida al clero.
solamente podían estudiar la Biblia las personas pertenecientes al clero, sacerdotes, monjas, monjes, etcétera, ¿no? La idea era el teocentrismo, la idea de que tú te debes de comportar de acuerdo a los 10 mandamientos, al Nuevo y al Antiguo Testamento, a los libros de la Biblia, etc., etc., porque se espera una recompensa. Y es tal el poder hegemónico que tiene, es una redundancia decir poder hegemónico, pero es tal el poder hegemónico que tiene la iglesia que un papa dice, no, pues vamos a instituir la idea del purgatorio y los que se porten mal se van a ir al infierno. Y después llega un señor en Italia llamado Dante Alighieri que hace una obra eh, en crítica y en prosa llamada La Divina Comedia y aumenta más la percepción de decir que pues, si te mueres, si te portas mal, te vas a ir al purgatorio y te vas a ir al infierno, que repito, no existe, es algo inventado y creado por el hombre, y que pues a través de los monjes copistas, que son estos reproductores de la Biblia, que su única función era copiar la Biblia para traducirla, para seguir dándole los libritos al clero y que el clero siguiera teniendo el poder, eh, pues sucede de esta forma, ¿no? Que después se compara con el enciclopedismo de Descartes y Diderot, y que después es en 1990 aquí en México y en Latinoamérica, y conocido como Encarta. Después nosotros conocemos como el Google Chrome, después lo conocemos como los buscadores y ahora le llamamos Internet, que es esta manera de reproducir el conocimiento y es una forma de las tradiciones teóricas que aporta la Edad Media. Anteriormente, en esta época, la Biblia se copiaba en latín, es decir, en un solo idioma, lenguaje, y las traducciones estaban prohibidas. Se contraponen las ideas del primer cristianismo, la iglesia toma el poder y hace lo que quiere, vamos a decirlo así, para evitarnos toda la historia. Y todos aquellos que estaban en contra de esto se les conocía como herejes, ¿ok? Por ahí hubo dos o tres que dijeron, no, 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 a mí esta situación no me gusta, no me agrada, yo me voy a hacer el macho. Y voy a traducir la Biblia para que la puedan leer otras personas y se puedan enterar de lo que está pasando, que lo que nos dicen cada 8 días en las iglesias, pues no es cierto, porque realmente Dios dice una cosa y los padres y los sacerdotes y el papa dicen otra. ¿Ok? ¿Por qué está tan de acuerdo el gobierno con la iglesia? ¿Por qué la iglesia y los señores feudales o los reyes están tan unidos? Despierden y es lo que empieza a pasar. También las ideas de Agustín de Hipona, de Ignacio de Loyola, a través de los ejercicios espirituales que proponían un desarrollo no solamente físico, sino espiritual del hombre para buscar trascender en esta idea aristotélica de entender la fe cristiana, pues ahora lo podemos llamar mindfulness, ahora lo podemos llamar meditación, este, como tú quieras, pero son introducidas por este impacto que tienen los ejercicios espirituales elaborados por Ignacio de Loyola, que a la postre marcan el nacimiento de la compañía de Jesús que nosotros conocemos como los jesuitas, una de las últimas órdenes que mandó el rey Carlos V para consolidar la conquista de la Nueva España. Pasamos, termina la Edad Media y comienza lo que nosotros, y específicamente Nicola Bagnano nos habla como pedagogía tradicional, cuya meta es formar el carácter y buscar el desarrollo de las cualidades innatas, las facultades y carácter del individuo a través de la disciplina. Su método de enseñanza es transmisionista a partir de la imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. ¿Adivinen de quién? Sí, de Jesús. ¿Adivinen de quién? Sí, de la iglesia. ¿Adivinen de qué época? De la Edad Media. En esta época de la pedagogía tradicional, las tradiciones teóricas que le dan origen a nuestro ser pedagógico es las ideas de un señor llamado Immanuel Kant, nacido en Alemania, los tratadistas italianos, que lo que hacían era decir, a ver, a ver, a ver, como que la iglesia no nos convence, esta parte de la reforma y la contrarreforma, pues en lo que se pelean, pues alguien le debe de decir al mundo cómo vivir, vamos a hacer el tratado de la familia.
Por ahí los tratadistas, búscalo aquí en TikTok, son una serie de italianos, franceses y demás, que escribían lo que ahora conocemos como las buenas costumbres. En ese momento, cómo deberían de comportarse la familia, los padres, los hijos, los hermanos, cómo ser un buen docente. Bueno, ahora, ¿no? Llevado acá a la contemporaneidad, en este movimiento de los tratadistas. Las buenas costumbres de quién, de la familia, de los hombres, de las mujeres, de los ciudadanos, de cómo vivir la vida, de cómo vivir la vida en Dios, de cómo entender el mundo, de cómo ser funcional en la vida política. Una de las grandes aportaciones que tenemos son las ideas de Immanuel Kant del 1721 al 1804 después de Cristo, de su tiempo de vida, y decía, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él, en el entendido y en la idea que pues todo lo que ya platicamos, ¿no? Cómo ha cambiado tanto el modelo educativo y de repente Kant se da cuenta de muchas cosas, estudia muchísimas cosas y dice, ok, la única forma en la que el hombre pueda llegar a ser un ser supremo, útil, funcional, pues es a través de la educación. El hombre, los seres humanos, o sea, tú no te quejes de otro hombre, porque el hombre no es más que lo que la educación ha hecho de él. En la actualidad, ojo, hay gente, vamos a citarlo en palabras de Residente. Voy a echar una canción, ¿eh? Por eso yo creo que tiene tanto éxito. Dice, ah, la canción dice, y mira qué manera tan burda de ejemplificarlo, pero creo que es buena y adecuada. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas. Okay, hasta ahí lo voy a dejar porque esta ya habla de las personas. Pero Kant dice, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Y si tú solamente has recibido un tipo de educación, pues no esperes llegar a ser algo en lo que te quieres convertir. Si no pasas por ese proceso de desarrollo, ¿para qué vas a la escuela? A aprender. Y es algo que decimos los docentes, o por lo menos servidor, en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Ya tuve la oportunidad de dar todo y decir, a ver, ¿a qué vienes a la escuela? A aprender. Pues entonces participa, entonces equivócate, que se te quite el miedo a que te repruebe. Participa, pregunta, oiga, profe, ¿por qué esto? Porque la educación, según Kant, que yo soy un sucesor de Kant, sino que yo soy alguien que cree mucho en estas ideas kantianas, que yo soy alguien cuyo campo pedagógico está basado en las ideas de Immanuel Kant, pues si tú no ingresas a un proceso educativo para convertirte en algo, pues no vas a hacer eso en lo que te quieres convertir. Ejemplo, quieres ser futbolista profesional y nunca has ido a una escuela de fútbol, nunca te has dedicado al fútbol en cuerpo y alma, pues nunca vas a ser un futbolista profesional. Quieres ser un militar y no eres parte del sistema militar, pues jamás vas a ser un militar. Quieres ser un TikToker y no sabes utilizar TikTok, jamás vas a ser TikToker. ¿Ok? En palabras, te digo, muy vulgares. Es una de las tradiciones teóricas en la conformación del campo pedagógico. Por eso muchos recurren a los docentes para decir, oiga, profa, oiga, profe, usted qué es tal, usted que es maestro, qué me aconseja, qué me recomienda, porque somos los expertos o los especialistas o la gente acreditada especializada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después tenemos en esta parte de la Edad Media los orígenes del método científico. Ya dejamos de creer en la iglesia, ya dejamos de creer en la religión y ahora vamos a creer en la ciencia. ¿Por qué? Porque humanos, así somos. Entra la figura de Galileo Galilei, René Descartes, a través de la filosofía. Bueno, primero Galileo Galilei, estudiando al ser humano, cómo funciona, estudiando qué hay más allá de la Tierra, ¿sale? Dándole sentido amplio a qué es lo que hay más allá. Y después llega Descartes, retoma la filosofía y ahora el método de conocimiento, el método de la realidad y la percepción. Y empezamos a creer en la ciencia. Al día de hoy seguimos creyendo en la ciencia.
¿Ok? Tenemos a Comenio. Aquí es donde todos los pedagogos hacemos así. Es un chiste de historia de educación. ¿Ok? Tenemos a Comenio que llega y sienta las bases de la pedagogía como tal. Comenio nos habla de la universalidad, de la utilidad, del orden, de la claridad. Defendía la idea de que todos los individuos tienen derecho a la educación y que ésta debe ser accesible para todos sin importar su origen social, su género, su capacidad. Utilidad, la educación debe de ser práctica. Comenio creía que la educación debería de ser práctica, útil, ¿sí? Que ya no sea transmisionista, que ya me sirva de algo saberme las tablas, por ejemplo, brindando a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana. Orden. Comenio propuso un sistema de enseñanza basado en un orden lógico y progresivo donde los conceptos se presentan de manera gradual y secuencial. Claridad. La enseñanza debe ser clara, comprensible para todos los estudiantes, evitando la confusión y el uso excesivo de tecnicismos, tal cual le estoy haciendo yo. ¿Ok? Comenio escribe la didáctica magna y nos da estos 4 elementos: universalidad, utilidad, orden y claridad en la enseñanza para que se pueda generar un aprendizaje. Y después, Comenio escribe porque no tenía nada que hacer Comenio y dijo, a ver, ¿qué hago para que impacte en la educación y la pedagogía? Ok, me voy a escribir el Orbis Sensualium Pictus, que no es algo sensual, sino que es algo a través de los sentidos. Comenio introduce la multimedia. Comenio le da el valor a las imágenes y dice, ¿por qué vamos a enseñar de boca en boca, de libro en libro, si podemos enseñar a través de una imagen, a través de movimiento? Se convirtió en el primer teórico de la ilustración infantil al promover el uso de imágenes asociadas al texto en el proceso de aprendizaje. Comenio es el papá, el abuelito de las diapositivas. No solo desde una perspectiva escolar, sino también para establecer una relación más sólida y enriquecedora con la realidad. El cartel, la fotografía, la película, etcétera, etcétera, no hubiesen sido posibles sin los aportes de Comenio a la educación. Enfoque multisensorial, la multimedia. Comenio creía en alentar a los niños a aprender utilizando sus sentidos y formando ideas a través de imágenes en lugar de palabras. Según él, las palabras debían enseñarse en asociación con las cosas, ya que las palabras son como el vestido o la envoltura de las cosas. Contenido integral, el Orbis Sensual Invictus contenía 150 imágenes que abarcaban desde el ABC hasta conceptos más complejos como Dios, la naturaleza, la botánica, la zoología, las actividades humanas, además de enseñar sobre seres vivos. El libro también abordaba el alma vegetativa de las plantas, el alma sensible de los animales y el alma racional del ser humano. ¿Sale? Es esta cultura general que enseñaban los romanos, que tomaron, por ejemplo, Comenio era de República Checa, lo que ahora es República Checa. Lo que hace muchos años conocimos como el enciclopedismo, el Encarta, ¿sí? La enciclopedia que te pasaban a vender de casa en casa y que utilizabas que ahora utilizas para recortar, ya tú lo descargas de internet. ¿Ok? Comenio es el papá de las guías de Santillana, de las editoriales Castillo, que te explican absolutamente todo lo básico. ¿Ok? Y el acceso universal, Comenio defendía que la educación debía de estar al alcance de todos, sin importar género, clase social, edad, religión, nacionalidad. Su objetivo era que todos pudieran disfrutar de la cultura europea y para ello el latín era la lengua franca utilizada en su obra. Comenio escribió en latín, y te digo, era de la República Checa. O sea, se queda un señor que hablaba muchos idiomas. Es como si ahorita yo me pusiera a hablar en italiano o hablar en inglés para que pues todo el mundo me entienda, ¿no? Y no nada más los que me están viendo en esta parte de América o en partes que se hable español. Eso aporta Comenio al terreno o al campo pedagógico. Después nos vamos con un señor en Inglaterra, muy amigo de David Hume, llamado John Locke, que nos aporta la validez del conocimiento. A ver, papito, ya estamos en la calle. Hay un TikTok que dice, tu amigo, el que se avienta
tus cuentos y nadie le cree. ¿Sí? John Luke aporta eso a la cultura y al terreno de lo pedagógico, la validez del conocimiento. ¿De dónde sacas la información? ¿Por qué crees que es cierta? ¿Por qué yo debería de creerte? ¿En qué basas tu comentario? ¿En qué basas tu fundamento? ¿Qué fundamenta tu ser, tu acción? John Luke hablaba de la creación, perdón, del gentleman, ¿sí? De un hombre útil para sí mismo y no la canción de Psy, del coreano. No, un gentleman para John Luke es un hombre funcional, hombre que resuelve, le llamamos en el 2024. John Luke aporta o le da valor al empirismo, al conocimiento adquirido a través de la práctica, a través de la experiencia. John Luke aporta el conocimiento de la tabula rasa y es por eso que algunos docentes pues no damos pasos sin guarache, no realmente lanzamos alguna crítica o algún comentario a nuestros alumnos, porque sabemos que de acuerdo a esta teoría bien fundamentada en el empirismo eh, y en la filosofía de John Luke, pues nos decía que un alumno es como una tabla rasa, como una tabla rasa, como una hoja en blanco, y que tu alumno va a ser lo que tú le pongas a esa hoja en blanco. ¿Quieres que tu alumno sea bueno? Ponle cosas buenas. ¿Quieres que un ser humano sea malo? Aliméntalo de cosas malas. ¿Ok? John Luke se preocupaba por la educación física y moral. Los griegos le decían mente sana en cuerpo sano. En la actualidad, un comercial nos dice que verse bien es estar bien. Esas ideas, esas tradiciones teóricas de la educación vienen de John Luke. O sea, no vienen de él específicamente, pero él es el que hace que impacte. En el libro Historia de la Educación, uh, Nicola Bagnano nos dice lo siguiente: el ideal de John Luke es adquirir progresivamente un dominio completo del cuerpo, las pasiones, perdón, hasta convertirlos en dóciles instrumentos de la razón. Hay exageración en sus consejos de exponer a los niños al frío y al calor y de acostumbrarlos desde muy pequeñitos a no ser caprichosos, pero en general tiene un concepto sano del desarrollo infantil físico y mental. Por lo que se refiere a la educación moral, el núcleo del pensamiento de Luke debe interpretarse en el sentido de que hay que ser rígidos con el niño, obligarlo desde temprano a adquirir buenas costumbres, justo por la razón de que aún no tiene personalidad ni exigencias de autonomía. Solo de tal forma, al manifestarse, estas será posible respetarlas. Así que si tú que me estás viendo en TikTok, tú que me estás viendo acá en la clase en vivo, si tú eres de las maestras o si tú piensas ser de los maestros, que les va a decir, oiga, hable con su hijo, porque hoy le pegó a Juanito y Pedrito, pues eso no está bien, va, eso no se debe de hacer. Te recomiendo que leas más a John Luke. Si tú eres de los papás o de las mamás que ves que tu hijo está haciendo un regadero y que está haciendo un desastre y que está incomodando a todos los demás y le dices, ya, papito, ya, estate tranquilo, papi, que hablamos en la casa. Te recomiendo que leas más a John Luke, porque son de estas tradiciones teóricas que conforman el campo pedagógico, que están en la educación. Por eso hay personas que les molesta que los niños sean libres. Ahorita vamos a llegar a Rousseau, y Rousseau nos hablaba de la naturaleza y la libertad, pero por eso hay personas que les molesta que un niño ande por ahí conociendo y creciendo y haciendo. Un pedagogo no nos debería de molestar, pero tampoco deberíamos de fomentarlo. Sí deberíamos de entenderlo, pero no es lo mismo que lo mismo. ¿Sale? Es dependiendo el contexto y dependiendo la idea que, por ejemplo, nosotros en la Grecia antigua éramos figuras que acompañábamos, éramos esclavos que acompañábamos a los hijos de los, que en este caso son los papás que pagan por una educación, pero tú no le puedes decir al papá en lo que está bien o en lo que está mal, tú eres un acompañante nada más, ¿sí? En un proceso educativo. ¿Cuál? En el caso de las escuelas de paga y que los papás pagan, que ojo, no quiere decir que con eso ya te manden, porque no estamos en los tiempos de Grecia, pero sí te da una autoridad. ¿Por qué? Porque te la ganaste, porque gracias a todas estas personas estás preparado y especializado para, ¿ok?
Por lo que se refiere a la educación moral, el núcleo del pensamiento de Luke debe interpretarse en el sentido de que hay que ser rígidos con el niño. De aquí su famosa y su máxima frase que tanto fue criticada, sobre todo por Rousseau, que Rousseau sí era como de ya, papito, ya. Razonar con los niños. Rousseau decía, ¿cómo vas a razonar con los niños si son niños? En la actualidad, ya me estoy enojando, en la actualidad, y eso me conocía Rousseau, ¿eh? En la actualidad podemos decir, es que sí entienden, no son tontos, los niños sí entienden. Y hay quien dice, hay psicólogos que dicen, es que los niños no son adultos chiquitos, háblale como niños. John Locke decía que razonar con los niños es tratarlos como seres racionales, apenas fuera posible. De lo que se trata no es de propinarles razonamientos abstractos, sino de darles la sensación de lo que hacéis es en vosotros razonable y para ellos útil y necesario, y que no les dais órdenes ni prohibiciones por capricho, pasión o cualquier otra situación o fantasía, pasión, por ejemplo. Luke cree que no hay virtud a que no puede estimularse ni culpa de que no se les pueda apartar mediante la persuasión más las razones. Añade que deben de ser propias para su edad de inteligencia y deben exponerse siempre en pocas y sencillas palabras. Si tú eres de los docentes que se agacha a hablar con los niños para verlos cara a cara, antes de Montessori fue John Locke, ¿sale? Y es por eso que aún siguen. Seguimos, ya vamos a terminar. Está bueno el chisme, ¿va? Con las ideas de Jean-Jacques Rousseau. ¿Ok? Estas ideas de Jean-Jacques Rousseau, pues nos dan a conocer estas tradiciones teóricas. ¿Qué aportó Rousseau a la educación, específicamente al campo de la pedagogía? Lo siguiente. Adaptación a las necesidades individuales. Defendía la importancia de adaptar la educación a las características, necesidades específicas de cada niño. Creía que no debíamos imponer un único modelo educativo, sino considerar las particularidades de cada individuo. Desarrollo integral del individuo, más allá de la mera transmisión de conocimientos. Rousseau enfatizaba el desarrollo integral del ser humano. Esto es importante en la actualidad. Después de la pandemia se volvió más importante. Ya no solamente es ir a la escuela, que tengo un alma, tengo un espíritu, tengo necesidades, tengo metas, tengo otros objetivos. Para Rousseau la educación debería de abarcar varios aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales. Énfasis en la libertad y la autonomía. Rousseau abogaba por una educación que fomentara la libertad y la autonomía del niño. Creía en el aprendizaje, creía que el aprendizaje debía de ser un proceso activo donde el estudiante explorara y descubriera por sí mismo. Rousseau era el ya, papito, tranquilo, estate. ¿Ok? Porque le dejaba esta parte de la naturalidad, el aprendizaje a través de la experiencia. En su obra, Emilio o de la educación, es un tratado, recuerda que te hablé de los tratadistas italianos, Rousseau era un tratadista, pero no italiano, trataba de manera pedagógica, planteaba una nueva forma de educar al niño. Digo, una nueva forma de educarlo porque en la Edad Media no era así. Propone que el aprendizaje debe basarse en la experiencia y en la observación directa en lugar de la mera memorización de contenidos. Esto para la época era algo enorme. Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, nos hablaba también del desarrollo integral del niño. ¿Ok? Creía en la importancia de un desarrollo integral que abarca todos los aspectos de la vida de los alumnos. Más allá de la mera transmisión de conocimientos, enfatizaba el crecimiento físico, emocional y social de los niños. Proponía el aprendizaje basado en la experiencia y en la observación. Sí, ese que aprendemos en la calle, en la actualidad. Su método promovía la progresión de lo simple a lo complejo. En este método abogaba porque los maestros se centraran en la observación directa y la experiencia para enseñar. Creía que los niños debían aprender a través de la práctica y la participación activa. Hacía énfasis en la afectividad y el juego. Pestalozzi reconocía la importancia de la afectividad, en el proceso de aprendizaje. Creía que los maestros debían establecer una conexión emocional con sus alumnos para fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje. Promovía el juego como una herramienta educativa valiosa. A través de este mismo, los niños podían explorar, experimentar y aprender de manera natural. Manualidades, dibujo, lenguaje, pues Pestalozzi
consideraba fundamental el uso de estas en la enseñanza. Estas actividades estimulaban la creatividad, la destreza manual de los niños. Además, abogaba por el desarrollo del lenguaje a través de conversaciones sencillas, permitiendo que los alumnos se expresaran y se comunicaran de manera sencilla. ¿Ok? Si tú eres un alma creativa, si tú andas aquí en TikTok, es gracias a este señor que se impuso a las teorías o a las ideas de la Edad Media, del teocentrismo, y le dio a los niños la oportunidad de expresarse. Si tú eres un artista, uno de esos artistas cuadrados que dice, eso no es arte, porque tal, si tú eres un artista que puede ver el arte en absolutamente todo, ya sabes a quién agradecerle. Vamos a irnos más rápido. Otras de las tradiciones teóricas que conforman el campo pedagógico las podemos encontrar en Friedrich Froebel con la creación del kindergarten, del juego, de los materiales didácticos, de la música, de la importancia del maestro. En Marx y Hegel con la sociedad y las funciones y el estructural funcionalismo que después se propone. En Nietzsche con el aspecto filosófico del Übermensch, de un ser que se crea, que se recrea y que se reinventa para sí mismo, para buscar un desarrollo integral. De John Dewey, a través de la escuela. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la sociedad? ¿Para qué sirve la sociedad en la escuela y la escuela en la sociedad? De la importancia de la cultura, ¿ok? De la importancia de las miniaturas, ¿ok? De cómo la familia es muy importante para la escuela y para la sociedad y viceversa. En Montessori con la pedagogía científica, hasta el momento eran puras ideas y puros tratados. Rousseau propuso muchas cosas, pero abandonó a sus hijos. A Sócrates, su mujer le pegaba, vivía en monogamia, no era muy bien visto, era un gran filósofo, pero pues no se sabía la de resolver. En su casa siempre había hambre, tenía 2 hijos, a quienes pues abandonaba para irse a dar sus clases, ¿sale? Muy de maestro, que tienes que preocuparte por otros niños y terminas descuidando a los tuyos. Hasta que llega María Montessori y nos dice, a ver, este es el método, tiene que ver con la medicina, la fisiología, la pedagogía y la psicología, y así se va a hacer. ¿Sale? Vamos a poner todo a favor del niño, porque si educamos a los niños, como decía Aristóteles, no será necesario castigar a los hombres. Después llega de Crowley con los centros de interés, dejen que los niños aprendan lo que quieren aprender, denle todas las herramientas para que los puedan aprender. Después llega Claparet con sus estudios en medicina y en el sueño y empieza a dar diagnósticos educativos. Este niño aprende más por esto, por esto, por esto y por lo otro. ¿Ok? Y después llega a Celestine Freinet, no sé por qué aquí le puse Freinet, Celestine Freinet, con una serie de técnicas para el desarrollo de la creatividad, de la motricidad fina, de la motricidad gruesa. Y después tenemos a Anton Semyonovich Makarenko con la colonia Gorky, una colonia que pasa por procesos educativos difíciles, hostiles, de rateros, de asesinos, y que es a través de la educación en donde se puede llevar a la sana convivencia y armónica de esa sociedad. ¿Ok? Tenemos un evento que marca la historia de la educación, que es la Segunda Guerra Mundial. De la primera no hablamos mucho, pero la Segunda Guerra Mundial sí marca un evento a través pues, de lo que quería, pues el señor que ya saben que está prohibido decir su nombre aquí en las normas de la comunidad de YouTube, que tenía un bigotito como el de Cantinflas, pero a la inversa. Y este señor propone una raza pura, una raza aria, y después empieza a experimentar con todo lo experimentable y se empieza a dar cuenta que puede manipular y puede hacer ciertas cosas. Estados Unidos, que gana la guerra, se da cuenta que hace lo mismo y empiezan a surgir y apoyarse las ideas de Skinner, de Pavlov, de Watson, de Bandura, de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, de Freire, que es ya de los últimos, que es más de este lado de Latinoamérica. Pero estamos hablando del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, de las teorías del aprendizaje, del cognitivismo, del constructivismo, porque ya empezamos a adentrarnos, ya no empezamos a estudiar al ser humano por fuera, sino lo vamos a estudiar desde acá arriba. ¿Cómo podemos empezar a construir seres humanos
de buenas ideas, pues desde acá arriba, ¿qué les vamos a meter? Después Estados Unidos se hace alguien hegemónico en el mundo, tal cual le pasó a Grecia, a Roma, a Constantinopla, a los otomanos, a los fenicios, a los babilónicos, a los egipcios, y empieza a decir, bueno, pues sí vamos a tener ya un ideal, pero pues ahora ya tenemos escuelas, ya adoptamos estas ideas, pues vamos a enseñarle, ¿no? Lo mejor que tenemos en el país, y empiezan a nacer los modelos curriculares, estas maneras de transmitir la educación y la información que crean Ralph Tyler, Hilda Taba, José Antonio Arnaz, Raquel Glassman, María de Ibarrola, Margarita Panza, Ángel y Frida Díaz Barriga. En la actualidad, no muy lejano, teníamos el modelo curricular adaptado en competencias, y son las tradiciones teóricas que hasta el día de hoy, en el 2024, tenemos. Si te das cuenta, todo este camino que acabamos de recorrer, todo este chismecito histórico, es para que te des cuenta que estamos en un contexto histórico en el que ya no tenemos tanta guerra, por lo menos en nuestro país, y que seguimos reproduciendo información que puede, desde mi punto de vista, que sea un momento perfecto para ya desarrollar un modelo pedagógico que realmente nos permita desarrollarnos en integralidad. Quítale los colores, quítale las banderas. Queremos seres humanos racionales, pensantes, capaces de dominar la tecnología que ya nos rebasó en ese terreno. A docentes, preocúpense, porque si la tecnología rebasa a los docentes, imagínate lo que les va a pasar a los alumnos. ¿Sale? Llegamos al siguiente tema, que es definiciones actuales de la pedagogía. ¿Cómo vamos a definir la pedagogía si seguimos con ideas de hace 50 o 100 años? Ahí te la dejo votando para que te pongas a estudiar y a diseñar curriculares. Tenemos 6 autores: John Moravec, tenemos a Judy Harris, tenemos a Richard Gerber, tenemos a George Siemens, tenemos a Roger Schank y tenemos a David Albury. ¿Ok? Cada uno de ellos, cada uno de ellos nos propone situaciones acerca del aprendizaje. Estas diapositivas te las voy a pasar. John Moravec nos habla del aprendizaje invisible. ¿Ok? Judy Harris nos habla de la metodología TEPAC. A Richard Herbert, de la importancia de la creatividad. George Siemens, del conectivismo. Roger Schank, del aprender haciendo. David Albury, en la educación personalizada. Son 6 de los mejores pedagogos que tenemos en la actualidad, obviamente descartando a Abraham Gómez. ¿Sí? Pero ninguno de ellos es capaz de definir la pedagogía. Es más, yo te doy 100 pesos si me dices 3 pedagogos licenciados en pedagogía acreditados que te definan a la pedagogía de la misma forma. No, porque desde el inicio de la historia la pedagogía no se puede definir. Ni incluso si hiciéramos el concilio de Nicea o de Trento, no llegaríamos todos los pedagogos a un acuerdo capaz de definir a la pedagogía en un concepto como lo tiene la ingeniería, la mecánica, la física, etc., 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 la historia. ¿Sale? No hay, no existe. Las definiciones actuales de la pedagogía están basadas en las ideas de los últimos pensadores y de los pensadores clásicos, de todas las personas que ya revisamos y que ya estudiamos y que le dieron un impacto a la historia de la educación a través de estas tradiciones teóricas. ¿Cuáles son los aportes para el análisis de las teorías y prácticas pedagógicas contemporáneas? Las corrientes pedagógicas. Se refieren a movimientos y teorías que caracterizan la línea de pensamiento e investigación del ámbito educativo. Estas corrientes buscan describir, explicar y guiar la comprensión de lo pedagógico ante las demandas actuales. Algunas de las principales corrientes pedagógicas contemporáneas tienen que ver con el paradigma ecológico, tienen que ver con las pedagogías críticas y tienen que ver con el constructivismo. La mayoría ya las encasillamos para poderlas estudiar. ¿Cómo podemos analizar las teorías y las prácticas pedagógicas contemporáneas? A través del estudio intenso, sustancial de la historia, a través de la práctica profesional de la pedagogía, en la docencia, en recursos humanos, en capacitación, en investigación, en diseño curricular, en evaluación curricular, en metodología de la investigación,
en diseño de material didáctico, etcétera, etcétera, en todas las áreas en las que el pedagogo se desenvuelve. Vamos a cerrar con esto el tema del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Si te gustó, compártelo ahí con tus amigos. Nos vemos ahorita en un momento más en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer.